Hola, mi nombre es Alejandra Santos Marrufo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, de la materia de Histología y su laboratorio 2. En este video haré una breve explicación sobre las vías aéreas inferiores, que sería la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Este tema será explicado por mi modelo tridimensional. Este haría su cara anterior y su cara posterior. Comenzando con la laringe, esta se encuentra entre la bucofaringe y la tráquea. Sirve como conducto de paso de aire y como órgano para la fonación. Está formada por el cartílago ilíaco y elástico, que se conectan ya sea por articulaciones, membranas y ligamentos. Por ejemplo, aquí en el modelado, aquí tenemos el cartílago tiroides y aquí el cricoides. Su límite sería de la laringe más o menos a este nivel. Los movimientos de la laringe se controlan por músculos laringios intrínsecos y su mucosa forma dos pares de pliegues orientados en dirección antero-posterior y separados por el ventrículo, los cuales son los siguientes. Los pliegues en la mucosa serían los pliegues vocales y los pliegues ventriculares, comenzando con los pliegues vocales. Estos también son llamados como cuerdas vocales y definen sus límites laterales de la abertura de la laringe, que sería la hendidura glótica. Dentro de cada uno de estos pliegues hay un ligamento de soporte y también un músculo esquelético, que sería el músculo vocal. Los músculos intrínsecos se insertan en los cartílagos de la laringe y mueven la laringe hacia arriba y hacia adelante en la deglución. El aire expulsado pasa por la glotis y provoca la vibración en los pliegues vocales. Esta vibración cambia al modularse y produce los tonos para el habla, que es como se muestra en la siguiente imagen. Los pliegues ventriculares. Estos también son llamados como cuerdas vocales falsas y se ubican arriba del ventrículo. No tienen revestimiento muscular intrínseco y tampoco se modulan durante la fonación. Estos pliegues son importantes para la creación de resonancia y también se observan en la siguiente imagen. Hablando del revestimiento de la laringe. La superficie lumical de las cuerdas vocales está cubierta por el epitelio plano estratificado. Este sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire. Y el resto de la laringe se reviste por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. La tráquea. Este es un tubo corto flexible de 2.5 centímetros de diámetro y 10 a 12 centímetros de longitud. Sus principales funciones son dos: una, el conducto por el paso de aire y el acondicionamiento del aire inspirado. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax. Se coloca en la parte frontal adyacente al esófago y en el tórax se divide en los bronquiolos principales o primarios. Por ejemplo, en el modelaje sería
En la continuación de la laringe tenemos la tráquea como está indicado aquí y se divide en los bronquios primarios. Y en su parte de atrás estaría el esófago. La pared de la tráquea. Esta está compuesta por 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la cartilaginosa y la adventicia. Primeramente, la mucosa. Esta está compuesta por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y su lámina propia elástica. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo. La cartilaginosa está conformada por el cartílago ciliado en forma de C y forma una estructura de soporte. Y la adventicia está formada por tejido conjuntivo. Aquí se podrían ver los cartílagos traqueales, que serían los que están en azul más oscuro, que serían estas líneas, que como dice son en forma de C. Y en la siguiente imagen se ve un corte histológico donde explica estas paredes. En el epitelio traqueal tenemos varios tipos de células del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que es el epitelio traqueal. Primeramente tenemos las células ciliadas. Estas serían las más abundantes y se extienden por todo el espesor del epitelio. Cada célula tiene aproximadamente 250 cilios y provee un movimiento de barrido coordinado llamado barrido mucocilar, que este es un mecanismo protector, como se muestra en la siguiente imagen. También están las células mucosas, que están dispersas entre las células ciliadas. Estas se extienden por todo el espesor del epitelio y su cantidad aumenta en su irritación crónica. Por otro lado, las células de cepillo, estas son células cilíndricas que portan microvellosidades romas. La superficie basal está en contacto sinóptico con una terminación nerviosa aferente y se consideran células sensoriales generales y quimiorreceptoras. También en la siguiente imagen se pueden observar. Las células granulares pequeñas, o también llamadas células de Kulczycki, estas aparecen individualmente en la tráquea. Su núcleo está situado cerca de la membrana basal y tienen una secreción catecolaminas. Y bueno, su función no se conoce muy bien, pero se piensa que participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o los vasos sanguíneos. Por último tenemos las células basales. Estas sirven como población celular de reserva y tienen la tendencia a ser prominentes porque esos núcleos forman una hilera muy cerca de la lámina basal. También se muestra en la siguiente imagen. Continuando con las estructuras de la tráquea, tenemos la membrana basal, que esta es una capa bien definida debajo del epitelio. Es un estrato poco teñido y va entre 25 y 40 micrómetros de espesor. Son células de colágeno densamente compactadas debajo de la lámina basal epitelial. Después tenemos la lámina propia. Esta aparece como un tejido conjuntivo laxo típico. Contiene linfocitos abundantes y tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Después tenemos la submucosa. Este es un tejido conjuntivo bastante laxo
y dentro se extiende tejido linfático difuso y también nódulos linfáticos. También hay glándulas compuestas por acinos mucosecretores con semilunas secretoras. En la siguiente imagen se pueden observar todas estas estructuras de la pared. Bueno, los cartílagos traqueales que tienen forma de C, como ya había mencionado antes, que serían los que están en azul. Estos son aproximadamente entre 16 y 20. Su disposición provee flexibilidad al tubo traqueal y con la edad pueden ser reemplazados por tejido óseo. Por último tenemos la capa adventicia. Esta es la más externa y está ubicada fuera de los anillos cartilaginosos y el músculo traqueal. Está fija a la tráquea, a las estructuras contiguas y contiene vasos sanguíneos de mayor calibre, nervios y vasos linfáticos, que en la siguiente imagen se vuelven a observar todas estas estructuras de la pared. Los bronquios. La tráquea se divide en bronquios principales o primarios. El bronquio derecho es más amplio y más corto. Al entrar en el hilio pulmonar, cada bronquio se divide en bronquios lobulares o secundarios. Y en el pulmón izquierdo hay 2 lóbulos y en el derecho hay 3 lóbulos. Aquí en el modelaje, como ya se mencionó, estos serían los bronquios principales o primarios. Este sería el derecho y este sería el izquierdo. Después aparecen los lobulares, que este sería el superior, este sería el medio y este sería el inferior. Y del lado izquierdo, como ya se mencionó, nada más tendríamos el superior y el inferior. Los segmentos broncopulmonares en el pulmón izquierdo serían 8 y en el derecho serían 10 segmentos. Y por último tenemos los bronquios segmentarios o terciarios, que en el derecho serían 10 y en el izquierdo serían 8. Que en la siguiente imagen también se pueden observar. La estructura de los bronquios. Al inicio tiene la misma estructura histológica que la tráquea. Sin embargo, los bronquios entran a los pulmones para convertirse en bronquios intrapulmonares y su estructura cambia. Los anillos cartilaginosos se reemplazan por placas cartilaginosas que se distribuyen en una organización lineal y hacen que los bronquios tengan una forma circular. Y a medida que los bronquios disminuyen, también las placas cartilaginosas se hacen más pequeñas hasta que desaparecen. Que por ejemplo aquí se van haciendo más dispersas y van desapareciendo. En cuanto a la estructura de la pared de los bronquios, tenemos al músculo liso, que este se convierte en una capa cada vez más evidente conforme disminuye la cantidad de cartílago. Forma un estrato separado y la pared del bronquio tiene 5 capas, que son las siguientes. Primero tenemos la mucosa.
Esta está compuesta por epitelio pseudoestratificado y disminuye a medida que los bronquios reducen su calibre. En la siguiente imagen se pueden observar la mucosa. Después tenemos la muscular, que esta es una capa continua de tejido de músculo liso en los bronquios mayores, y en los bronquios menores es más delgada y menos organizada. Después tenemos la submucosa. Este es un tejido conjuntivo bastante laxo donde hay glándulas y tejido adiposo. Y en el siguiente corte histológico se puede explicar de mejor manera. Por último tenemos la adventicia, que este es un tejido de densidad moderada que se discontinúa con las estructuras contiguas, que también lo podemos observar en la siguiente imagen. Por último tenemos a los bronquiolos. Los segmentos broncopulmonares se dividen en lobulillos pulmonares y cada uno abastece a un bronquiolo. Los acinos pulmonares son las unidades estructurales más pequeñas que conforman los lobulillos, y cada uno de estos acinos consta de un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio y alvéolos. La unidad funcional más pequeña de la estructura pulmonar es la unidad bronquial respiratoria. En mi modelaje podemos ver, este sería el bronquiolo terminal, este sería el bronquiolo respiratorio, para que al final en esta parte se conectará con los alvéolos. La estructura de los bronquiolos. Los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden aproximadamente 1 milímetro o menos de diámetro. Los más grandes son las ramas de bronquios segmentarios, que dan origen a los bronquiolos terminales y estos a los bronquiolos respiratorios, que es como ya mencioné en el modelaje, y también a continuación se muestran algunas imágenes. En cuanto a los bronquiolos de mayor diámetro, estos tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que se va transformando en epitelio cilíndrico simple ciliado. En este hay células caliciformes, pero no hay placas cartilaginosas ni glándulas. Y los bronquiolos pequeños tienen un epitelio cúbico simple, y los bronquiolos de conducción serían los más pequeños, que están revestidos por epitelio cúbico simple, y en este hay células clara. Que hablando de estas células no son ciliadas, tienen una prominencia redondeada en la superficie apical. Poseen retículo endoplasmático rugoso basal, un aparato de Golgi, gránulos de secreción, y secretan un agente surfactante que impide la adhesión lomical. Produce también una proteína llamada proteína de secreción de la célula clara, que es de aproximadamente 16 kilodaltones, que en la siguiente microfotografía se puede observar una célula clara. La función de los bronquiolos. Los bronquiolos participan en la conducción de aire y el intercambio gaseoso. Su epitelio contiene células ciliadas y células clara, y también aparecen células en cepillo. La luz de los bronquiolos respiratorios tiene evaginaciones de paredes delgadas, que en este caso serían los alvéolos.